Hola, querida Moni, ¿cómo estás? Hola, Milau, muy bien, muchas gracias. Muy contenta de estar aquí de nuevo en nuestro tercer episodio de Sabias y Radiantes. Es ¿Tú cómo correcto. estás? Muy bien, muy contenta también de compartir este espacio contigo. Y bueno, pues vamos a dar inicio. ¿Te parece que pongamos nuestra cortinita de siempre? Nuestra intro con la cancioncita que está muy, muy linda. Que haya... Ahí, ahí estamos, ¿verdad? Sí, es que como que pensé que... Sí, sí, sí. Listo. Artlist.io. Pues muy buenos días o muy buenas tardes, donde quiera que se encuentren. Es un gusto compartir este espacio con mi querida Moni. Como nuevamente, bienvenida, bienvenidos todos. Estamos transmitiendo en vivo en Facebook y bueno, hoy es nuestro capítulo número 3, ¿cierto? Cierto, cierto. Sí, muy contenta de estar. Muchísimas gracias por estar con nosotros, quien esté, en donde esté. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y qué maravilla esto de ahora que se puede transmitir así y se va. Y cada quien lo ve a la hora que puede, como puede y cuando puede. No, es una maravilla esto, Exactamente, sí. maravilloso y hay que hacer uso de esta tecnología que nos permite conectar. Y bueno, pues hoy vamos a entrar en ese laboratorio invisible que tenemos dentro nosotras las mujeres y que le llamamos hormona. Y bueno, tenemos una experta, porque Moni es experta, y yo estaré acompañándola en algunos temas que tengan que ver un poco más con el liderazgo, las que están en alguna oficina, pero también las que somos mamás o estamos en casa y que no precisamente y somos mujeres y también vivimos estos puntos, pues estaré aquí acompañándolas en algunas cositas que voy a sumar. Espero que les sirva. Así que, sin más, pues quisiera comentar que yo veo esto como una revolución, ¿no? Como cuando hay un cambio de gobierno y hay un reajuste de roles y así sucede ahora en nuestro cuerpo a partir de esta situación de la menopausia. ¿Qué opinas, Moni? Sí, totalmente. Fíjate que yo creo que somos un poco conscientes de la cantidad de cosas que nuestras hormonas regulan, pues porque claro, o sea, nuestro cuerpo funciona sin nosotros estar pendiente de ello, ¿no? Esa es la parte del sistema nervioso central que funciona parasimpático, que nos tiene funcionando súper bien. Pero si es una super revolución, Lau, es una reestructuración cerebral que las mujeres sufrimos en tres etapas de nuestra vida, cuando estamos en la adolescencia, cuando somos madres por primera vez, o bueno, cuando nos convertimos en madre primera y segunda y tercera y los hijos que cada quien decida tener, y en Ujú. la parte de la menopausia. Claro que las primeras dos son como socialmente muy aceptadas porque ¿cuántas veces no? Ay, uy, estás con tus adolescentes y hasta te ven así como de, híjole, sí, te entiendo, ¿no? Claro, cuando estamos en ese proceso Ya. de crecer o luego, por ejemplo, cuando acabamos de tener bebés y somos madres, sí sabemos y también está súper aceptado socialmente que las hormonas, pues podemos amanecer un día bien, podemos otro día amanecer no bien, y es muy aceptado también, eso es muy aceptado, pero no nos damos cuenta tal vez
de que lo mismo pasa cuando entramos a la perimenopausia, que es más o menos como por los 43, 45 años, en los 40, vaya, y que nos pasamos desde los 40 hasta los 50 y pico, 55, o sea, son alrededor de 10, 15 años que estamos en este proceso de cambio hormonal. Lo que pasa es que ahí es muchísimo más paulatino y es una revolución, como tú bien dices, una revolución que viene con muchos beneficios. O sea, no es para nada que el cuerpo te traiciona, que dejas de hacer, o sea, simple y sencillamente cambia, ¿no? Tu cuerpo se transforma y Mm, cambia. Pero con esta transformación, claro que hay muchas cosas de las que nos serviría mucho estar como conscientes, ¿no? O sea, seguimos produciendo hormonas sexuales, por supuesto que sí, pero este cambio conlleva, por ejemplo, que nuestros estrógenos normalmente nos protegen en la salud cardiovascular, nos protegen en la densidad ósea, nos mm, protegen en la parte del peso, nos protegen en la parte de la energía. Y cuando tenemos este bajón, entonces no es que nos quedamos de buenas a primeras desprotegidas, pero sí tendemos a nuestra protección va disminuyendo, porque también ujú, el cambio es muy paulatino. Y ahí es en donde es súper importante empezar bueno, a prepararse desde que empiezas, desde los 40, 38, 35, o sea, como que empezar a tener una alimentación con proteínas, a tener un ejercicio. ¿Por qué? Porque cuando nuestro cuerpo se va quedando como expuesto a todo esto, entonces es que nos surgen todos estos síntomas y por eso es que también las mujeres somos mucho más tendientes a tener estas enfermedades de fragilidad. A las mujeres se nos rompe con más frecuencia en un porcentaje mucho mayor que los hombres la cadera, por ejemplo, de mm. las abuelitas que se cayeron. Claro, pues la osteoporosis, todo eso tiene que ver con la parte del cambio hormonal y con este cambio de estrógenos, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que podemos hacer para tratar de evitar, pues, quedarnos expuestas. El ejercicio, por ejemplo, es fundamental tanto para la parte cognitiva como para la parte física. Nos mantiene el músculo, mantener nuestra calidad de músculo, nuestro Ujú. porcentaje de músculo, de masa muscular, tratar de mantener el porcentaje de grasa bajo. Mucha gente se fija mucho en el peso, pero yo diría que lo muy importante es ver el porcentaje de masa muscular que cada quien tiene y el porcentaje de grasa corporal, ¿no? Entonces, sí, Ah, sí es una súper revolución, pero también viene acompañada de muchas cosas súper lindas, o sea, positivas. sí, Qué bueno que lo mencionas y qué bueno que podemos transmitirles a las personas que nos escuchan que pueden hablarse bonito y en positivo porque eso marca todo y eso, bueno, yo trabajo con el cuerpo, ya lo hemos platicado otras veces, que el cuerpo es sabio y entiende muy bien todo, lo bueno y lo malo. Para el cerebro no hay mentiritas. Entonces, si el cerebro sí, lo capta de una manera, pues lo transmite a tu cuerpo de esa manera. Oye, pero hablaste de exacto. estrógenos. ¿Qué sube? ¿Qué baja? ¿Qué se desajusta? Porque hablaste de que el estrógeno se baja, ¿no? Y Todo se baja, la verdad. nada sube. Sí, Producimos menos testosterona, producimos menos progesterona. La progesterona, por ejemplo, es la que nos da esta capacidad de tolerancia, de calma, de resiliencia. Por ejemplo, mira. una madre tiene una producción, que acaba de ser madre, tiene una producción de progesterona alta porque necesita mucho de esta resiliencia para este proceso de amamantar a su bebé, de Ajá. aguantar, o sea, es un proceso, digamos, de mucha demanda física. Entonces, la progesterona ayuda mucho con eso, por ejemplo. Wow. Y en este caso, todo empieza
se le llama pulsar, fíjate, no es que lo dejamos de producir para nada, pero digamos que pulsamos diferente. Entonces, el estrógeno se cambia, hay muchos tipos de estrógeno y entonces el estrógeno empieza a cambiarse por un tipo de estrógeno menos potente que no nos hace fértiles, la progesterona disminuye, la testosterona disminuye también. La testosterona nos ayuda mucho a poder construir masa muscular. Mm, Entonces, pues, y el estrógeno también nos ayuda en parte a eso, ¿no? Entonces, nuestro cuerpo empieza, por eso es que subimos de peso, porque nuestro cuerpo empieza a cambiar pues sí, las hormonas que está recibiendo van cambiando y entonces ya no tenemos esa capacidad de crear masa muscular, tenemos que trabajar diferente, tenemos que mm, comer diferente para poder lograr el mismo objetivo. Entonces sí es muy angustiante que por eso se nos va el deseo sexual también, ¿no? Porque la testosterona baja, la progesterona, que es la parte de la tolerancia baja, el estrógeno bajo. Entonces llega un momento en el que dices, bueno, y luego, o sea, ¿cómo le hago, no? Pues porque sí, de la testosterona mucho es también el impulso sexual, el deseo sexual, te digo, la progesterona es la mm, resiliencia, el estrógeno es toda la otra protección y bueno, de hecho, en periodo fértil, el estrógeno, cuando una mujer sabe utilizar sus ciclos menstruales para un proceso laboral en el que, por ejemplo, cuando estamos ovulando, somos muchísimo más aventadas, somos muchísimo más mm. intrépidas, podemos, podemos tener esas pláticas incómodas. Y entonces en este cambio de hormonas que tenemos durante la menopausia, pues todo eso se hace bolas, es como si de buenas a primeras se nos enmarañara todo y claro, una ya no se reconoce, ¿no? Porque de buenas a primeras algo que a ti no te costaba trabajo, pues ahora sí te da cuesta trabajo, o algo que no te daba miedo, ahora sí te da miedo, ¿no? Ese tipo de cosas. Ok, Esas son como las pequeñas consecuencias que uno puede ir percibiendo y dices, ¿por? Pues por eso. claro. Ay, oye, qué interesante. O sea, hay muchas cosas de las que dijiste que no sabía. Lo interesante es saber también por qué subes de peso, ¿no? Por qué también qué comer, bueno, hasta los nervios, el cortisol, ¿no? Eso sí sube. Sí, sí sube Sí sube, porque afecta, ¿no? sí afecta y afecta muchísimo. Es dentro de las cosas, precisamente este cambio de estrógeno. El estrógeno, nuestros estrógenos que nos mantienen fértiles nos ayudan también con el tema del cortisol y de la resistencia a la insulina, etcétera. Es muy común que las mujeres que estamos en fase de perimenopausia, menopausia, posmenopausia, tengamos resistencia a la insulina porque precisamente hay este movimiento hormonal y entonces ahí, por ejemplo, lo que estamos hechas, eso es una realidad que no hay que perder de vista y sí la perdemos de vista en muchas ocasiones, sobre todo porque la investigación hasta la fecha, hoy por hoy, hay mucha investigación ya muy dirigida a mujeres, afortunadamente, pero hasta hace muy poco tiempo la investigación del tipo de ejercicio, del tipo de alimentación, del tipo de todo, estaba hecha en hombres. Entonces, pues, ¿cómo tener esa información bien, no? Claro, Resulta que las mujeres, como estamos hechas para tener bebés, para procrear, y esa es la función biológicamente, eh, tenemos, tenemos un pico de cortisol. Al poco tiempo de que nos despertamos, por ejemplo, tenemos un pico de cortisol porque mm, nuestro cuerpo no está recibiendo comida. Entonces, si tú mm, empiezas y te vas a hacer ejercicio sin comer, por ejemplo, ese pico de cortisol se te mantiene arriba, porque mm, tu cuerpo necesita saber a través de la alimentación de que le des algo, no necesitas echarte un desayuno acá, huevitos y no, no, no.
con que comas unas almendras y la mitad de un yogur con proteína, por ejemplo, antes de tu ejercicio, está súper bien, porque ya le das ese mensaje a tu cerebro de que no tiene por qué estresarse, el alimento viene. Entonces es como si le dijéramos, bueno, si tú Eso estuvieras, ¿qué cosa, no? me sonó como a mamá, tranquila, ahorita te doy tu leche, ¿sabes? Exactamente así es como, no te estreses, no entres en pánico, ahorita viene, mira, aquí tienes un poquito. Y entonces es como Está- un darle temboruco al cuerpo, te vas, te haces tu ejercicio súper bien, ya regresas y entonces ya desayunas todo lo que te corresponde. Es muy importante comer más proteína porque conforme vamos envejeciendo, nuestra capacidad para asimilar la proteína va disminuyendo. Esa es Mm. otra, ¿no? Entonces, muchas mujeres tienden a comer menos cuando en realidad necesitan cuidar mucho más su ingesta de proteína. Ay, Eso eso cómo es, me cuesta, nos cuesta a porque todos, sí. voy con el nutriólogo y me dice, me da una cantidad de comida que yo Sí. no me cabe, me ¿En lleno, qué ¿no? momento? Y me dijo, pues ve haciendo el esfuerzo porque te tiene que caber, ¿no? Y lo que Súper he importante. hecho es hacer smoothies con un montón de cosas. Me manda y ahí lo meto, ya sabes, espinaca, pero fruta, pero chía, pero la proteína La proteína. y creatina me mandó y así. Ah, la creatina es buenísima, sí. A ver, háblanos de ¿Sabes? la creatina. La creatina originalmente se utilizaba mucho para esta parte del rendimiento del deporte, o sea, para que Sí. tuvieras un mejor rendimiento, pero se ha visto, sobre todo en mujeres, con este tema de la menopausia, que la creatina nos ayuda a la parte de las sinapsis de las neuronas. O sea, las Guau. sinapsis son las conexiones. Entonces, la creatina Ah, no. sería un suplemento que sí o sí tendría uno que tomar, hagas o no hagas ejercicio. Claro. Entonces, eso es muy importante. Sí, la creatina Guau. es básica, que te la tomes todos los días. O sea, no importa si haces o no haces ejercicio, porque te ayuda precisamente en este momento en el que nuestro cerebro está vuelto Sí, loco, nos sí, sí. ayuda a esta parte muchísimo, ¿no? Entonces, ese Ah, qué sí, interesante, ¿no? sí, Es que es de súper verdad, interesante. yo creo que el conocimiento, como en todo, ¿no? Pero en esta parte, como bien decías, no había mucha investigación, no había mucho, eh, o si se había descubierto, no se sacaba a la luz. Y además también, y ese es un tema que quería decirte, había los mitos de no hablar de eso, como no hablar de la Sí. periodo, como no hablar de sexualidad, como no hablar de muchas cosas a las mujeres, ¿no? ¿Cuál es el mito que has escuchado más entre tus pacientes, entre la gente que atiende? Mis consultantes, este parte de estoy loca. Sí. Me estoy Parece volviendo increíble, loca. sí, me estoy volviendo loca o, ay, bueno, ya, esta intolerancia con respecto a la falta de memoria, porque esa es otra. O sea, Ujú. claro que se nos olvidan más las cosas y hay que tenerse paciencia. La verdad es que sí, hay muchas cosas que uno puede hacer, ejercicios. eh, Mira, por ejemplo, el estrés es un punto muy importante, el nivel de estrés, que no nada más nos mantiene subiendo de peso, porque volviendo al cortisol que habíamos dicho, ¿no? Antes, tú generas el pico de cortisol si no comes, si te vas a hacer ejercicio sin comer. Y encima no te sientes bien y no te reconoces como tú, entonces ese es un estresor Mm, o durante sea, el día. a ver, no es para entender, no te tienes que ir sin comer nada, pero tampoco agarrarte de la comida, o sea, eso que tú dijiste sí es válido, pero irte sin comer no. No, ¿Por no. qué? ¿Qué pasa? Porque a la media hora de que nosotras nos despertamos y comenzamos nuestro día y empezamos con la actividad, como estamos hechas para procrear, se genera este pico de cortisol si no recibimos alimento. Ah, Y sí. sí, si no Ándale, recibimos pues alimento, aguas con las que no desayunan nada. aguas, aguas. Fíjate, esa es una diferencia súper interesante que se ha visto últimamente con respecto a hombres y mujeres.
se habló mucho, y yo lo hice, de hecho, muchos años, el ayuno intermitente, ¿no? El ayuno Me acuerdo que tú intermitente, lo hiciste. yo Ay, lo yo nunca hacía. pude. A lo más que llevo son, ¿qué son? 12, 13, 14 horas, no sé. Pero tú hacías Sí, 16 yo o hacía 18, no es 16. una cosa terrible. No aguanto. Pero entonces Bueno, ahí, ¿cómo le haces? Porque pues si no desayunas, no, en realidad lo que yo ya no hago ayuno intermitente desde hace ajá, mucho tiempo. ¿ok? No, el ayuno intermitente de 16 horas y eso, por ejemplo, para las mujeres no eso es algo que funciona súper bien en los hombres, Ah, pero ok. no en las mujeres. Y No en las mujeres, por por este pico de el cortisol que te cortisol. digo. Ajá, Ok. exactamente. Entonces, es bueno, por ejemplo, quedarse en 12 horas entre tu última cena hasta tu Mm, desayuno. Eso está muy ya, bien, ¿no? ok. Eso está muy bien porque sí alcanzas a quemar todos tus carbohidratos, etcétera. Pero en el Mm, momento en el que tú te despiertas, hay que comer algo, o sea, antes de irte a hacer ejercicio o antes de comenzar tu día, si estás con tus niños, que los tienes que sacar, que tienes que llevarlos a la escuela, que esto, que el otro, cómete unas almendras, un quesito, un algo, lo que sea, pero no te vayas, no emprendas tu día sin comer absolutamente nada. nada, Oye, o porque el eso mantiene, clásico que se toman un café y tan tan. No, no. por ejemplo, exacto, Sí, ese es ¿no? Porque yo he es, visto mucho eso de, bueno, yo café café y pan. y pan. Agárrate los ojos. No, 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 no. A ver, habla Fíjate, del pan, porque tú tienes por ahí una teoría, ¿no? Me acuerdo que leímos juntas el libro de Cerebro de el libro Pan, que de me cerebro de encantó. pan. Sí, bueno, el pan, todas las harinas, todas las azúcares son elementos que te inflaman. Por Ujú, ejemplo, el pan, bueno, el pan sí produce cierta inflamación porque es una harina, porque tiene azúcar, porque todos los carbohidratos, que son las harinas, el azúcar, etcétera, todos los carbohidratos entran como azúcar en la sangre, o sea, se convierten en azúcar. Una vez que te los comes, se ujú, convierten en azúcar en tu sangre. Entonces, fíjate, para este mm, desayuno de café y pan que tú estás diciendo, es un doble tache o triple tache. Tache número uno, que no le estás poniendo nada de proteína a tu comienzo de día. Entonces, no le estás poniendo nada de proteína y ahí mantienes tu pico de insulina, tu cortisol ujú. alto, ¿no? El que se genera porque somos mujeres y porque si no comemos, porque nos hace falta la comida, vaya, para Ok. comenzar el día. Pico de insulina, bueno, estresor número dos, la cafeína, porque sí, finalmente la cafeína, aunque mucha gente diga que no le hace nada, que no pierde el sueño, es un estresor de las glándulas suprarrenales, entonces Claro. ahí tienes un doble estresor, Que ¿no? hasta cierta hora quizás, ¿no? O sea, en la Exacto, mañana y tan tan. Bueno, yo, por porque ejemplo, además, si lo tomo después de comer, olvídate. O sea, yo en la noche estoy así, ¿sabes? No puedo dormir y siento mi cuerpo bueno, que tiembla. Es qué horrible. horror. Es que además he de decirte que la cafeína tardamos alrededor de 6 horas en eliminarla. Tardamos Ya, mucho tiempo. fíjate. Entonces, quien se Sí, echa sí, un sí, sí. café en la No, está noche, bueno, rico, pero hay que, todo es rico con mesura, ¿no? También yo creo que sí, un pan de vez en cuando ahí hasta te sabe rico. Pero tienes razón, yo creo que tenemos que aprender a cuidarnos más. O sea, ya ni modo, lo que te comiste, pues te lo comiste. Pero llegó un momento en tu vida que ya no puedes comer lo mismo que lo que comías no, cuando tenías ya 15, no puedes. 20, 30, porque tu organismo no lo puede procesar y hay que tener compasión del organismo. O sea, no puede con tanto y hay que ayudar, ¿no? Tú eres la Claro, única responsable de tu cuerpo. Oye, y literal. entonces, a ver, y el tiene, o sea, los efectos que hace con el azúcar, ¿tiene que ver con algo hormonal? Sí, te voy a decir cómo funciona. Todos los carbohidratos que nosotros consumimos
se convierten en azúcar, bueno, en glucosa Sí. en nuestra sangre una vez que los comemos, ¿no? En el momento en que tú tienes sangre, o sea, que consumes glucosa, que consumes un carbohidrato, en ese momento tienes la sangre en el torrente, digo, el azúcar en el torrente sanguíneo, y en ese Ujú, momento tu páncreas genera insulina. La ujú, insulina es para quitar el azúcar del torrente sanguíneo. El sí. azúcar no puede o la glucosa no puede estar en el torrente sanguíneo porque daña Mm, a los órganos. Tiene que almacenarse en forma de grasa bueno, o de pues puede ser grasa o debería de ser en energía para que tú la puedas recurso, claro, utilizar después, quemar. recursos, Ajá. exactamente. Eso sería lo ideal. Pero entonces, ya te comiste el pan, ya te tomaste el café, entonces ya te generaste un pico de insulina, porque lo primero que comiste fue el pan con el café, y pones a funcionar, además de que pones a tu metabolismo un subidón, así, Ah, claro. ese es Ujú. el pico de insulina, porque tu páncreas está vuelto loco tratando de quitar ese azúcar que tiene circulando Mm, para que no dañe a tus órganos. ¿Qué pasa cuando empiezas a tener, por ejemplo, resistencia a la insulina o cuando tienes diabetes? Que ese azúcar continúa circulando en tu sangre porque tu cuerpo ya no es eficiente en alojarla en tus diferentes órganos para que se utilice en forma de energía. Y cuando no puedes mm. bajar, tu páncreas no puede bajar, ya sea porque no produce la suficiente insulina o ya sea porque tus órganos ya no pueden aceptar más glucosa para guardarla como para ser utilizada, entonces es cuando tienes este tema de problemas de azúcar, ¿ves? Ay, qué miedo. Y eso sí ya es un tema mucho más complicado. Ahora fíjate nada más el tipo de cambios que representa hacer. Si tú te comes, pensamos que es una rebanadita de pan y no es un bolillo completo, ¿sale? Pensando en un esquema Como que somos exacto. precavidas y no lo llevan, pero no creo, Sí, Moni? bueno, Pero bueno, pero bueno, bueno, nada más para danos, ponerlo en el ideal. danos el beneficio de la duda. Pensando que es una rebanada de pan, si tú te comes una proteína antes de comerte ese pan, Ok, entonces ese pico de insulina ya no se genera. ándale, ahí está, chicas. Porque ahí está, Ahí está el tip, ¿eh? Bueno, a ver, pero también, exacto. Diles que no diario y porque si no van a agarrar la Sí, proteína y no. el pan ya como regla. Venga. Proteína, ¿no? Pero ese es Pero, un buen tip, porque de repente la claro, verdad es que sí se antoja el pan, ¿no? Bueno, a mí, por ejemplo, ¿sabes qué? Es que la comida tiene que ver con las emociones. Otro día tendríamos que hablar de eso. A mí me recuerda mucho, tú pon un bolillo con mantequilla y lo metes al muy horno bueno. y empieza a oler, y me recuerda a mi papá, porque mi papá nos hacía pan con mantequilla. Y no lo puedo evitar, ¿sabes? Es así como que me lo quiero comer. Claro, Pero bueno, si un día pasa como esa ansiedad, o luego pues estás en tu periodo y te dan ganas de algo dulce y esas cositas, pues ahora ya sabemos, ¿no? Te comes algo de proteína y pruebas lo que tanto quieres. ¿Puede ser? sí, por supuesto. Entonces, esos son como, digo, sí, claro, ya, no se vale comerse el bolillo completo y mucho menos 7 días a la semana, ¿no? Pero, Claro, claro, claro. pero si un día se te antojó, entonces cómete un poquito de proteína antes, cómete una rebanada de queso, que es además proteína y grasa, y entonces eso va amortiguando de alguna manera estos picos de insulina y tú puedes mantener tu salud metabólica mejor, ¿no? Claro. Ese sería, y sí, búsquenla, chicas y chicos, para quien esté interesado en hay una chica que se llama, tiene su Instagram que se llama The Glucose Goddess. Ok. Em, Ella se ha dedicado a dar una bola de tips de, por ejemplo, ¿quieres comer garbanzos? Bueno, si tú quieres comer hummus, el garbanzo entero
te genera un pico más alto de insulina que el garbanzo molido, por decirte algo. Ay, ¿de Cosas así, verdad? sí, No, fíjate que sí. bueno, qué Y cosa. si lo Porque yo sí mezclas, como garbanzo la mayoría de las veces en hummus, que es molido. exacto, Pero a exacto. veces se lo pongo en las ensaladas. Entonces, Pero ¿sabes cuál es el tip aquí? El que le baja el rollo, que ajá. lo mezcles con aceite de oliva. Ah, ay, Porque, qué interesante. Ay, no, después tenemos que hablar de nutrición y esas cosas. Porque sí, tú que eres experta en esto, es que fíjense, son detallitos que marcan la diferencia en tu claro, cuerpo, ¿no? claro, Y que no dispara la insulina y que no te hace sentir cansada. No sabes, el otro día me comí una paella, digo, deliciosa y lo que no, 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 no. Fue te comida morías. y al otro día yo estaba cansada lo que le sigue, o sea, estaba agotada, porque yo, bueno, para empezar yo ya no como arroz, y si lo llevo a comer es integral, pero claro, pues este era un arroz normalito con almidón bastante y lo que quieras, ¿verdad? Y bueno, no, no, no saben, no dije, ya no estoy acostumbrada y me Claro, cayó. ¿Por qué? como Porque bomba. tiene el almidón y forzo mi organismo, ¿no? Exactamente. Esa es otra, ahorita que dijiste del arroz integral. Espérame tantito, nada más quiero leer Sí. en Facebook a Mari Lo, que nos está escribiendo, qué interesante tema, este programa lo puedo volver a escuchar acá o en el Insta, ya le puse que sí, puedes escucharlo acá en Facebook y va a estar en YouTube y pues nos alegra mucho que te sirva. Muchas gracias. Sí. Con mucho Ok, cariño, con mucho, mucho, mucho cariño. Muchas claro, por gracias. supuesto. Qué padre. Ahora sí, perdón. Decías, por ejemplo, de lo integral. Los carbohidratos que son, por ejemplo, la harina blanca, Sí. entra más rápido a tu sangre o se convierte más rápido en azúcar que la harina integral, Ok. porque tiene un proceso diferente de digestión. Entonces, por eso todos los carbohidratos integrales, que son más de grano entero, esos son mejores que los que son refinados. Porque, Mm, digamos, poniéndole en un cuadro, es como si de buenas a primeras la harina blanca fuera como un shot de azúcar en tu sangre y la harina integral tuviera un fuera como proceso de absorción, ajá, más lento. Ok. más lento. Aparte, bueno, tiene fibra, que eso ayuda muchísimo al metabolismo y esto, ¿no? Es que precisamente lo que hacen en el proceso de refinación es quitarle esa parte de la fibra. Por ejemplo, al arroz Mm, integral lo que hacen es quitarle la cascarita, que esa es la la fibra, cascarita, claro, ¿no? claro. Sí, por eso Y a por mis hijas eso no les entra, gustaba el ajá, arroz integral cuando se los hacía, ¿no? Y ellas querían claro, el otro, pero pues no. exacto. Pero Oye, bueno, todo eso suma. y entonces, por ejemplo, las mujeres que trabajan en oficina, en una organización, y que está pasando por esto de cansancio, perdón, niebla mental, ansiedad, sofocos, etcétera, ¿cómo pueden sostener su energía? O sea, ¿qué podrías recomendarle para ayudar con la alimentación, ¿verdad? A mantener un poquito su energía o a levantar su energía. Mira, por ejemplo, bueno, algo súper fundamental para todas estas mujeres es que sí busquen en algún momento, más allá de la alimentación, hacer ejercicio de peso, de peso, de peso, Ah, porque ok. eso ¿Cuánto tiempo, cuántos probablemente días recomiendas? tres Porque más días a la semana puede ser un muy buen promedio. 30 minutos, una hora, 50. Sí, 30 minutos está perfecto. Y ojo, tiene que ser peso pesado, o sea, estas pesitas súper delgaditas que no te Sí, que tienes generan allá como atrás en tu foto, esas no. O sea, hay que no, ir al gym y exacto. cargar, ¿no? Cargar fuerte, cargar pesado. El Eh, promedio, por ejemplo, sería, no te deben de salir en repeticiones más de 12 repeticiones o más de 10 repeticiones. Si te salen no, más, es que estás teniendo muy poco peso estás y te jugando. necesitas como, sí, exactamente. Nada de que más repeticiones, no, no, no. En esta fase el peso Ok, es ok. fundamental, porque el peso nos va a ayudar a nivel muscular con el cerebro para la niebla mental, precisamente, y con el Ah, resto del cuerpo también, ¿no? Y ay, ya no. entrando a la parte de la energía, y bueno, desde luego con la energía, a la energía y la alimentación,
Por ejemplo, yo diría, yo recomendaría snacks de algo de proteína, unas almendras, unas nueces, Bueno, de base eh, desayunar, ¿no? sí, De base. desayunar, Y luego siempre llevarte sí. un snack. Te puedes llevar un snack. En vez de, por ejemplo, si te sientes toda decaída, que llegues y te comas algo con azúcar, una Claro. dona o algo por el Bolillo, estilo, un pan con jamón y queso y ta, ta, ta. no, porque además eso te da el rush, sí, te va a subir la energía, pero en media hora, Sí, una hora te lo va a te bajar sientes otra vez. cansado. Sí. Ajá, exacto. Entonces, llévate algo que tenga proteína. Puede ser un yogur griego, puede ser algunas almendras, algunas Ujú, nueces, puede ser una fruta con tu yogur, y ahí le claro. das una parte de El carbohidrato dulce, con el claro. dulce exacto, Es cierto, se me antoja. Ujú. con la proteína, con un poco de quesito, por ejemplo, también un Ujú, queso ujú, panela, una rebanada, preferentemente los quesos que son evidentemente más bajos en grasa, ¿no? ujú. Como el queso Claro, panela, como el sí, queso, sí. bueno, aquí tenemos el queso Oaxaca, pero bueno, Oaxaca. sí, eso es una bendición de México. Pero bueno, Ah, quesos más bajos puede ser, por ejemplo, con un queso de cabra, se me ajá, ocurre una ensaladita. sí. Eso puedes comerte como snack. Y sí, desde luego, tus comidas de desayuno, comida y cena, tratar de no comer la cena tan Ujú. tarde, por ejemplo. ¿Por qué? Porque si tú comes muy tarde, entonces tú obstaculizas, tu proceso de digestión obstaculiza tu sueño. Y si en esta fase estamos de mírame y no me toques con el tema del sueño, porque ya te despertaste, cuando no son los hijos que llegaron tarde y que también está uno así medio a las vivas, ya te despertaste por el sudor nocturno, ya te despertaste porque traes la ardilla aquí con las cosas que no hiciste, ya te De despertaste. vuelta. O Ok. sea, y sí, nuestro sueño en promedio, la calidad de nuestro sueño y la cantidad de sueño de las mujeres en perimenopausia y menopausia Disminuye. baja Bueno, ahí sí muchísimo. yo estoy bendecida por Dios, porque te lo juro que yo sigo durmiendo entre 7 y 8 horas corridas Qué de una sensacional. manera impresionante, ¿no? Yo no sé si porque aún no estoy completamente en la menopausia, pero ay, afortunadamente sí hay. Lo que sí me ha afectado es mi metabolismo. O sea, sí siento que me cuesta más trabajo procesar los alimentos. Oye, Mo, y bueno, este mismo consejo para las que son mamás o que están cuidando de alguna manera en casa a alguien, y cómo entender para no sentir culpa cuando me falta paciencia, ¿no? Ya sabes que me desespero porque estoy viviendo esta situación y me empiezo a decir cosas, ¿no? Autoagredir en vez de pues reconocer. Esa es la pregunta, ¿no? ¿Cuál es el primer paso para reconocer y no juzgarnos, ¿no? Ay, sí, la verdad es que esa es una parte complicada porque eso creo que tiene mucho que ver con una autorrevisión constante y conciencia de este mindfulness, de este momento, cómo estoy, o sea, de tu presente, ¿no? Cuando Mm, estamos en una circunstancia de culpa y de angustia, tendemos a proyectar mucho al futuro o tendemos a irnos al pasado y o ujú, nos crea ansiedad para el futuro o nos crea depresión por el pasado, ¿no? Por algo claro, que hicimos y que no pudimos controlar o o por algo culpa, que, claro. ajá, exacto. Entonces, una gran herramienta para esto es sí la parte del mindfulness, de mantenerse presente, Mm, de estar haciendo la revisión todo el tiempo y de parar. O sea, esta revisión, ¿qué conlleva, no? Es darte cuenta que estás flagelándote, literalmente, y poder parar el tren. Decir, a ver, no alto, momento.
Ah, Momento, momento, momento. O sea, la aromaterapia ayuda mucho para ese tipo de cosas, mm, cuando uno está en estos momentos de culpa, cosas que traes pensando pendientes que no has dejado ir. Una inhalación es una gran herramienta de algún aceite esencial que el que sea el favorito, porque lo que te trae al momento es esa respiración, ¿no? Te trae inmediatamente a este momento y entonces claro, te puedes ayuda. romper, sí, puedes romper con Sí, pues ese tren que va, esa ardilla que claro. va, pero, ¿no? ¿Sabes qué, Moni? Yo agregaría, si me lo permites, no esperar Por- a que te pase. Ay, claro, claro. Hazlo de hábito antes de acostarte. Yo tengo mi rutina de ciertos aceites que me ayudan a descansar. Cuando me levanto, tengo mis aceites que me ayudan a despertar, a conectar. Tengo mis aceites para los días de periodo, para cuando te cae pesado algo. O sea, como que uno tiene que adelantarse, ¿no? Claro, O claro, sea, claro, hoy por voy a tener supuesto. comida de paella, pues me tomo mi enzima previamente o mi prebiótico o probiótico, porque pues hoy va a ser diferente, ¿no? No sé. Y tal cual, eso que acabas de mencionar me parece súper básico, Lau, porque darte cuenta que no puedes llevar un esquema de rigidez todo el tiempo. Está súper bien Claro, que te des chance. eso Eso está nos hace súper. nosotros, o sea, eso Ay, nos... sí, qué bueno que lo tocas. Sí, Porque es que sí. también somos, ya sabes cómo somos, ¿no? Entonces nos dicen, bueno, yo al menos ya ves, nos dicen, no, no, no puedes comer esto. Y es, no, no puedo comer, pero entonces es que como no lo puedo comer, te da angustia y te sube otra vez el cortisol. No, si te digo que esto es un problema, entonces O te lo mejor, comes y te llenas de culpa. exacto, pero yo creo, a lo mejor es mi creencia, que si te lo comes con gusto, te cae bien. O sea, una vez, claro, es como, te digo, te invitan una paella y un vinito, bueno, pues ya, lo disfruto no lo voy a Ay, comer sí, todos los días, ni a todas horas, y probablemente tarde un mes o dos o tres, no sé, o sea, en volverme a comer una comida así, ¿no? Entonces, exacto. es como disfrutar el momento y decir, ay, mira, qué lindo, qué oportunidad tengo de esta vez sí darme este lujo y tan, ¿no? Y pasó, Y exacto. pasó, Ya, porque si déjalo no, atrás. se queda ahí, ¿no? Exacto. Y la Sí, verdad hay que dejarlo atrás. es que el conocimiento te da poder y eso se los dejo a todas, no importa si trabajan, si no trabajan, el conocimiento es poder y cuando tú ya sabes qué pasa, tú puedes decidir esto que estamos diciendo, ¿no? ¿Qué me funciona mejor? Pero, pero tú adelantarte. Claro, O no, sea, claro. ya sé que me da dolor de cabeza, ya sé que en las mañanas checar, ¿no? Ya sé que si me como un pan en la mañana me voy a sentir cansada, entonces mejor me espero y el fin de semana me como el pan y así. No tengo que trabajar el sábado o el domingo, no tengo que estar, si me baja la energía un poco, me puedo quedar acostada y hasta lo tomas de relax, ¿no? Pero, Claro, pero claro. si voy a tener una junta a las 9 de la mañana, o sea, lo mejor que puedes hacer es comerte un platito de avena como el que tiene Moni ahí en la foto, sí, ¿no? Unas almendras, unos nueces que son buenísimas Sí, para el cerebro, la chía es buenísima también porque tiene omegas, la chía, la linaza, ¿no? la También, linaza. y para el Sí, sí, estómago. sí, para el Porque bueno, estómago. qué Por bien nos ejemplo, a hablas mucha del gente, estómago, porque el estómago también ay, es otro cerebro, ¿no? ese es otro de los síntomas que tenemos las mujeres en perimenopausia, menopausia mucho. Nuestra salud digestiva empieza a verse afectada. A mí me pasó por ahí y yo le he batallado bastante, o sea, la verdad es que Sí, sí le he batallado bastante. es un tema. Es normal, se desajusta tanto Es nuestro organismo, natural, es es natural. natural, más bien No lo sí, normalizamos, porque si tienes no, toda la razón, Lau. pero sí es un Sí, proceso natural, ¿no?
es natural, hay que atenderlo, Hay que exactamente, estar hay al que atenderlo. pendiente, sí, ya ves que a Y mí como, me empezó a sí, pasar, ¿no? sí, y como tú dices, ¿no? Tal cual, o sea, ya sé que me voy a comer la paella, bueno, pues entonces me llevo mi, por favor, no antiácidos, por favor, por No, favor, por no, no, ay, favor. sí, qué cosas, ¿no? No, no, otro día hablamos de eso también. Otro día hablamos de eso. Sí, llévense su jengibre, su menta, su hierbabuena, su aceite digestivo. El aceite de Este, bayas de doTERRA es de una doTERRA es una maravilla maravilla. para eso, sí, O la sí, menta, ¿no? En unas gotitas en tu agua es una maravilla. Sí, no, o sea, pero lo vuelvo a lo mismo. Tienen que explorar, tienen que conocer. A ver, si me están diciendo esto, pues lo voy a probar, ¿no? claro, Hacemos la prueba y, pues sí, fíjate que me desinflamó. Bueno, pues, ¿no? Un tecito de jengibre con limón y miel, por ejemplo, o sin la miel. exacto. Ese yo me lo tomo, les voy a Y confesar que me lo tomo en la mañana y mi mamá luego me dice, pero sin miel sería mejor. Y yo, ay, no, pero es que no como ahí está. azúcar, pero eso es como lo único que disfruto. Fíjate, ¿no? Fíjate que hay muchas cosas recientemente, es que ya ves que hay opiniones y luego es como complicado, ¿no? Sobre todo, pero recientemente leí un estudio sobre la miel, que la miel, por la composición tan maravillosa que tiene, no genera ese pico de insulina. O sea, claro que Mira, te da las calorías, por supuesto que sí, eh, pero es por un eso buen me lo tomo alimento. en la mañana. Y ya no Exacto, tomo tú muy bien. nada de azúcar todo el día, porque además me voy a hacer ejercicio después y entonces ahí ya, ¿no? Exacto, exacto. No, Oye, pero sí hay podríamos formas. estar aquí horas y horas, pero bueno, la verdad es que el tiempo también para nuestros escuchas es oro y tenemos que terminar, ¿no? Pero Claro. bueno, seguiremos en este hilo de podcast que además yo estoy encantada, estoy aprendiendo mucho de ti y mucho Ay, de todos ustedes. Muchas gracias. Y bueno, ¿cómo quieres que cerremos? ay, bueno, pues primero yo también aprendo mucho de ti con todo el tema de liderazgo, que luego esto aplicado a liderazgo a mujeres es una maravilla, la verdad. Entonces también muchas gracias, igualmente agradecida. Y pues algo que yo me encantaría decirles es que sí es una revolución hormonal, es parte de este ser mujer tan maravilloso que es ser mujer, que la Mm. verdad es que no es para nada el final, como buenas mujeres resilientes, fuertes, hay que darle la vuelta, hay que buscar formas, hay que buscar la forma que es adecuada para ti, para cada una de ustedes y bueno, pues así, ¿no? O sea, básicamente como tú dices bien, Lau, la información es poder. Exacto, y a mí me gustaría decirles que lo que pasa en tu cuerpo no te quita poder, te da una nueva fuerza. Atrévete a descubrir esa nueva fuerza para que puedas potencializar este momento por el que estás pasando. Finalmente no es para toda la vida, es un proceso y bueno, también hay que disfrutarlo, pero hay que conocerlo. Muchísimas gracias, Claro. Moni. Quiero recordarles que nuestro próximo programa es el jueves 16 de octubre y vamos a hablar de menopausia y Ah, trabajo, lo que nadie dice en la oficina. Así que si quieren, pues que tratemos algún punto en específico, si nos quieren pasar algún comentario o una experiencia, podemos, con mucho gusto, escríbanos eh, a- en Instagram sí, en Instagram. sí, puede ser. Y Muy y bien. bueno, pues nosotros con mucho gusto lo incluimos en nuestro episodio. Muchas Claro. gracias nuevamente. Me da mucho Mu- gusto volver Muchas a gracias a conectar. ti. Gracias a ti también para mí. Es un oasis en medio de días muy, muy Ay, atareados. claro. Y muchas gracias a los que se conectaron en Facebook y próximamente lo verán también en YouTube. Vamos a parar la grabación. Hasta pronto.